La monografía que presentaré a continuación expone una atrapante historia escrita por Edgar Allan Poe, un célebre escritor norteamericano nacido en Boston del siglo XIX. Considerado el padre del relato policial y corto, ha sufrido melancólicos sucesos a lo largo de su vida, y estos fueron los que, de alguna manera, lo inspiraron para escribir los cuentos que conocemos ahora, y los que siguen influyendo muy profundamente alrededor del mundo de la literatura. Es importante dar a conocer la obsesión de Poe por la tragedia y su dura infancia. Su padre lo abandonó y su madre falleció por tuberculosis, razón por la cual más tarde sería adoptado por Frances Allan y John Allan, quienes vivían en Virginia, Estados Unidos, y se encargaron de que Edgar reciba una buena educación. A la temprana edad de 14 años, se enamora de la madre de un amigo suyo, y fallece tiempo después, lo que le genera un sentimiento de tristeza profunda, y el mismo aumentaría cuando se deteriora la relación con su padre y fallece su madre. Más tarde se casó con su prima y comenzó a trabajar en diversas revistas, lo que le permitió obtener prestigio literario. Luego su esposa comenzó a percibir síntomas de tuberculosis y Poe cayó en depresión. En 1847 su esposa murió y 2 años después Poe fue encontrado inconsciente en una taberna de Richmond, donde finalmente falleció. Entre los diversos cuentos escritos por Poe se encuentra La cita, una historia de romance y ciencia ficción publicada en 1834 y adaptada en Venecia, Italia, que nos relata la relación amorosa entre una marquesa y un hombre que posteriormente terminaría en una tragedia. En este relato podemos observar una proyección de la vida y las experiencias de Poe. En el mismo aparecen personajes como el narrador y el protagonista, cuyos nombres son desconocidos, la marquesa Afrodita y Mentoni, el marido de la marquesa. También podemos ver que Poe establece cierta conexión entre las expresiones artísticas y el amor. El cuento está narrado en primera persona, excepto en los fragmentos donde se recitan partes de poemas. El objetivo es hablar acerca de la tragedia y cómo ésta puede ser un reflejo de nuestras esencias. En este caso, Edgar Allan Poe decidió introducir la desgracia y la tragedia como un género literario y utilizarlo para realizar analogías de los hechos del cuento con los de su vida, y también para proyectar en él mismo sus experiencias negativas, como lo fueron el fallecimiento de su amor, de John Allan, su padre adoptivo, y de su madre. El sufrimiento de Poe como resultado de esos hechos se puede comparar con un momento determinado de la historia, en el que el bebé de la marquesa se cae al canal y, como consecuencia, la marquesa se suicida junto con su amante, por lo que el suicidio y la conducta suicida también son un tema de importancia en la historia, aunque no se ha mencionado repetidas veces. Este relato inicia con una noche en Venecia. El narrador, que emprendía camino a su casa en un bote, capta la presencia de un extenso grupo de gente junto a la residencia de la marquesa, que posteriormente saldría de la misma, pero en el momento en el que su hijo cae al agua, esta se queda perpleja. En ese momento aparece un desconocido que salvó al niño y, al momento de entregárselo a la marquesa, ésta no reacciona y permanece en el lugar, temblando por los nervios. Más tarde, este desconocido invita al narrador a conocer su palacio, en donde encuentra varios objetos y referencias que llevan al narrador a la conclusión de que el desconocido era el amante de la marquesa, y la razón por la cual la misma no reacciona al recibir a su hijo es que se iba a rendir a la eternidad junto a él, aceptando su destino. Finalmente, ambos deciden una fecha para ponerle fin a sus vidas, entrando juntos en una vida nueva. Para finalizar y concluir esta monografía, es posible decir que Edgar Allan Poe fue un escritor que se caracterizó muchísimo por utilizar la tragedia y la desgracia como un estilo literario que resultaría interesante y atrayente para los lectores de la época. Aunque no existen demasiados detalles sobre la salud física o psicológica del escritor, sabemos que la anticipada pérdida de sus padres, sus problemas con el alcohol, la enfermedad y posterior fallecimiento de su esposa, la insana relación con su padre adoptivo, las enfermedades que poseían sus seres queridos, la falta de afecto, entre otros factores, han contribuido a que Poe presente distintas enfermedades como depresión crónica, trastorno de personalidad, esquizofrenia y otras que no son posibles de comprobar. No obstante, las obras de este autor norteamericano siguen influyendo profundamente en la literatura, marcando una notable diferencia y siendo una parte crucial de la misma.